Palabra de mujer. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta una alegría, canta las manos arriba, canta que mi amor no ha muerto nadie siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró. Bienvenidos a Palabra de Mujer, muy buenas tardes. Espero que haya tenido un excelente almuerzo, suculento, saludable, mucha fibra, alimentos que lo hagan calentarse sin engordarse. ¿Qué le parece? Calentarse. Estamos a listas de arrancar el invierno. ¿Calentarse en la cama también? Hay algo que Por me preocupa, exacto, que me preocupa muchísimo más que el calor como tal de manera literal. Hoy vamos a conversar sobre una estadística que puede resultar alarmante. Una de cada 3 personas, de cada 3 parejas estables básicamente, no está satisfecha. ¿Cómo se los digo para que suene bien en este horario? Díganlo nomás, tranquila. No está satisfecha con su vida sexual. Hoy vamos a hablar de ese momento cuando las parejas ya son estables, cuando todo debiera ser fantástico y maravilloso y funcionar bien, y de repente nos encontramos con que las sábanas se enfriaron. Y no por el invierno. ¿Qué pasó? Claro, no se trata del invierno ni del aire acondicionado fuerte o la ventana abierta. Se trata de otra cosa. Hoy vamos a tratar de enfocarnos, de ver las razones y los motivos, y como digo, la cifra es alta. En los hombres sube todavía un poquito más. Vamos a tener un invitado con el que nos encanta compartir nuestras tardes. Licenciado Alejandro Velarde, psicoterapeuta sexual. Quiero darle la bienvenida a este grupo en esta tarde. Bienvenido. A nosotros, a nosotras. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, le planteaba, ¿qué pasa cuando las sábanas se enfrían? Y como dice Laura, no es porque estamos en invierno ni necesitamos colchita. Probablemente el problema no es lo que pasa, sino más bien lo que no pasa cuando las sábanas se... Siempre lo dice bien usted. ¿Qué no pasa entonces para que estas sábanas se enfríen? Bueno, algo muy importante que es el factor relacionado con el deseo sexual. Sabemos que la respuesta sexual, que para que se produzca, mejor dicho, la respuesta sexual en las personas, primero tiene que haber deseo. Y el deseo son las fantasías, las ganas de tener relaciones sexuales que tiene la persona, ¿no? El deseo de tener relaciones sexuales con su pareja. Si no hay deseo, no se produce la respuesta sexual, aunque haya estimulación. O si se produce, no va a ser lo suficientemente satisfactoria. Cuando hay problemas de deseo, en realidad puede haber varios motivos involucrados ahí. Uno de los más frecuentes, si hablamos de parejas estables, parejas que ya tienen una vida sexual de tiempo, digamos, sería lo que se conoce como la habituación. O sea, se han acostumbrado a tener relaciones sexuales. Sí, la habituación, se hizo un hábito la relación sexual. Ya es monótono, se hizo ya es algo rutinario. monótono, rutinario, siempre se tiene relaciones sexuales de la misma manera, en las mismas posturas, incluso en los mismos horarios y en los mismos lugares. Porque aunque parezca que tal vez no es tan importante, las variaciones que se introduzcan a la relación sexual en cuanto al lugar, frecuencia, horario, ambiente físico de la relación sexual son muy importantes para incrementar el deseo. Ese es uno de los aspectos, pero hay otros, evidentemente. Doctor, a veces se ven este tipo de situaciones, no precisamente en parejas que están mal, son parejas que llevan años, que se llevan muy bien, que tienen un matrimonio bonito, exitoso, pero de repente en las sábanas no pasa nada y hay una relación de amistad y un buen vínculo, o necesariamente es en parejas donde, qué sé yo, el esposo o la esposa no desea a su cónyuge. Aquí me gustaría dar un poquito de énfasis, porque quiero saber si realmente es cuando las sábanas se enfrían o es que viene el ciclo de la mujer y el hombre, la menopausia, entonces son situaciones diferentes. Claro, para que podamos hablar de algún problema del deseo, primero tenemos que ver la edad de la persona, porque evidentemente en el caso de la mujer, cuando entra la menopausia, ¿no?, puede haber alteraciones en la producción de hormonas, lo cual repercute en los niveles de deseo. Puede haber variaciones. En el caso del hombre la variación no va a ser tan drástica, pero a medida que avance en edad también puede haber ciertas diferencias. Entonces, la edad, un factor importante a considerar. Otro factor a considerar es, por ejemplo, el tiempo que se dedica a los juegos previos a la relación sexual. Porque muchas veces no es cuestión de que yo no quiero tener relaciones sexuales. Yo deseo tener relaciones sexuales, pero no me excito exactamente, ¿no?
no está siendo correctamente estimulada por su pareja, pero también ella misma no se da de repente el permiso para experimentar el placer o para reconocer sus propias sensaciones. Para que haya una buena respuesta sexual es importante el tiempo anterior de estimulación, ¿no? La estimulación psicológica, que son las fantasías, las ganas precisamente, la estimulación física, que tiene que ver con las caricias, el contacto en sí. Las caricias son la moneda del sexo prácticamente, de la relación sexual, eso estimula el deseo. Y un detalle importante también, es diferente que una persona no tenga ganas de tener relaciones sexuales, que no desee sexualmente a su pareja, es muy diferente a que no desee o no ame, mejor dicho, a su pareja. Eso que no necesariamente no tiene que ser una pareja que está en crisis ni viva peleando ni nada, puede ser una pareja bellísima. Como bien lo decías vos, ¿no? Parejas, matrimonios que se ven muy lindos, muy consolidados, pero que entre las sábanas y por una serie de situaciones que tienen que ver con la edad, con la rutina, con el periodo de estimulación previo a la relación sexual. Lamentablemente muchas parejas tienen relaciones sexuales yendo directo al grano, como se diría, ¿no? Entonces evidentemente si no hay, o por cumplir o porque bueno, ya somos pareja y tenemos que hacerlo, se supone que lo tendríamos que hacer. Doctor, eso influye. ¿Qué pasa cuando decían aquí mis compañeras, es una pareja bellísima, todo funciona muy bien, se los ve bien, se aman, pero no está todo frío, las sábanas están frías, como decíamos al principio del programa? Eso puede acarrear, necesariamente va a llevar a una crisis. Evidentemente. Un problema en el área de la sexualidad casi siempre repercute directamente en un problema de la relación, porque precisamente la persona puede pensar eso, y muchas veces la mujer tiende a pensar eso. Ya no soy lo suficientemente atractiva, ¿por qué no quiere tener relaciones sexuales conmigo? ¿Será que tiene otra pareja? El hombre también lo puede pensar. Y él lo puede pensar también. ¿No me deseas también. o estás con otro o qué pasa? Exactamente, pero como que es un poquito más notorio en el caso de ella, ¿no? Porque el hombre, por ejemplo, no enfatiza mucho el nivel de atracción que tiene hacia su pareja. En cambio, la mujer sí enfatiza el sentirse atractiva para su pareja, el sentirse amada, el sentirse deseada, ¿no? En la mayoría de los casos, por supuesto. Entonces, eso puede dar lugar a problemas en la relación. Doctor, usted hablaba de la ingesta de hormonas tanto en la premenopausia, en la menopausia y en la posmenopausia también, ¿no? Porque es algo de las alteraciones, para compensar. Al margen de esta etapa por la que atravesamos todas las mujeres, en otras etapas, no importando la edad, en las que tenés que tomar ciertos medicamentos que de repente afectan a tu vida sexual, antidepresivos, ayúdenme un poco, ansiolíticos. ¿Qué hacemos en esos casos? Si bien es cierto, el paciente no puede dejar de tomar sus medicamentos, pero hay la posibilidad de poderlos cambiar con un genérico. Por supuesto. Algo importante que hay que considerar es que si una persona está bajo medicación, si está consumiendo medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, es evidente que va a tener repercusiones eso en su vida sexual. Entonces lo que tiene que saber la persona, y en este caso el médico que le prescribe tendría que explicarle, es el hecho de que al consumir esta sustancia, esto va a repercutir, por ejemplo, en sus niveles de deseo o, por ejemplo, en sus niveles de excitación que pueda tener. Pero eso es mientras se consume el medicamento y según el tipo de medicamento. Quiero hablar de esto, independientemente del tema de la menopausia, los medicamentos, de estas parejas que dejaron realmente que su relación, su intimidad se enfríe, independientemente de los factores externos que lo pueden llevar a eso. De estas, ¿cuánto dijiste en tu estadística? Uno de cada tres. Sí. Uno de cada tres. Ya. Tendríamos que diferenciar aspectos estrictamente sexuales de aspectos relacionales. Los aspectos relacionales tienen que ver con el cómo me llevo con mi pareja, cómo es la relación. Eso le afecta más a la mujer que al hombre en lo sexual. Porque, por ejemplo, ella de repente no va a estar tan dispuesta a tener relaciones sexuales después de una pelea. En cambio, él de repente no se va a hacer mucho problema en tener relaciones sexuales después de una pelea. Es una queja muy frecuente. Claro, más bien para él sería como que cree que arregla la situación de esa manera. Entonces, el factor relacional es muy importante, el cómo se lleva la pareja, ¿no? Luego, ¿qué nivel de importancia cada uno le da a la relación? ¿Qué tan importante es la relación, el vínculo de pareja que pueda haber, ¿no? Eso también influye. Hablando en aspectos de la relación en general, ¿no?
cómo solucionan sus problemas, cómo superan sus dificultades, es otro factor importante, que aunque no tiene relación directa con lo sexual, puede repercutir en lo sexual, ¿no? Y ya en términos estrictamente sexuales, ahí juega mucho, por supuesto, el tiempo que se dedica a la estimulación, los juegos previos a la relación sexual, el nivel y tipo de fantasías sexuales que pueda tener la persona, porque mucha gente no alimenta sus fantasías sexuales porque cree que es algo de repente inadecuado, como yo voy a estar imaginándome doctor, eso. Que dejarlo con esta idea y vamos a un sondeo, por favor, donde le preguntamos sobre este tema a diferentes personas. Palabra de mujer. Depende de la pareja, porque si hay, digamos, una mutua comprensión en todo llevaderamente, entonces eso nunca va a disminuir. Bueno, primero escuchar a las personas, ¿no? Hay comunicación. Si no hay comunicación, lo más probable es que no funcione. O sea que esa es mi opinión, ¿no? Si se está enfriando, pues hay que hablar. Salir a comer, salir a pasear juntos, los dos. Eso prácticamente. Mire, yo creo que la comunicación puede solucionar la amistad, pero el deseo es algo hormonal, es un instinto muy fuerte que cuando se va apagando, yo creo que es difícil que renazca. Uno habla de nuevo, llevarle a comer, al cine, o volver a pasear en los lugares que paseaba antes. Volviendo a enamorarlo, a sus cositas que le gustaba antes, que no le gustaba, ya, con eso atraerlo más a él. Cambiando la rutina, saliendo de un viaje, así, o cambiando de pareja al final. Bueno, yo creo que siempre es bueno ponerse en el zapato de la otra persona, ¿no? Si se está enfriando, quiere decir que algo no funciona, entonces hay que revisar qué es lo que pasa, y supongo que ambos podemos estar fallando, de pronto solo yo. Entonces, si la idea es amar, si la idea es mantener un cariño, yo creo que hay que pensar mucho en cómo se siente la otra persona. Incentivarlo a la pareja con unos detalles, o irse los dos a un sitio e invitarle a un hotel solo. Haría lo que él desee, escucharía todo lo que él pretende, cumpliría todas sus fantasías sexuales, y hay que abrir un poco la mente, y no dejarse llevar por lo que siempre pasa, ¿no? La mujer muy contenida, muy quedada, ¿no es cierto? Entonces hay que un poquito abrir la mente y escuchar al esposo. Yo creo que sería charlando con él para que los dos veamos cuál es la diferencia, para poder llegar a un acuerdo. Palabra de mujer. Doctor, veíamos en este sondeo precisamente que mucha gente tenía miedo de no poder salir de esta frialdad entre las sábanas. Ajá. ¿Se puede? ¿Hay tratamiento? Sí, por supuesto. Eso tiene que ver primero con reconocer la existencia de un problema, y en segundo lugar, si evidentemente el problema tiene que ver con el deseo sexual, hay terapias específicas orientadas precisamente para incrementar esos niveles de deseo. A grandes rasgos, esas terapias tienen que ver, por un lado, con el autoconocimiento del cuerpo, por otro lado, tienen que ver con la predisposición psicológica que uno tiene hacia el placer, porque si una persona piensa que ciertas posturas son inadecuadas, son malas, son, con el perdón de la expresión, pecaminosas de repente, ¿no? Ese no darse permiso para el placer hace que la persona se inhiba en muchos aspectos y no disfrute de su sexualidad y no reconozca sus propias sensaciones. Entonces, para que haya una buena respuesta sexual, un buen nivel de deseo, primero es importante la actitud mental con la que uno enfrenta la relación sexual, ¿no? El aceptar las propias fantasías. Mucha gente se asusta de sus propias fantasías, tiene miedo de fantasear con relaciones sexuales con más de una persona, por ejemplo, porque dice, ¿cómo yo voy a pensar eso? ¿No? Pero no, es una fantasía, no quiere decir necesariamente que se vaya a llevar a la práctica. Mientras alimente el deseo, ¿no? Lógicamente va a mejorar la situación. El autoconocimiento de las sensaciones sensuales y sexuales es importante. La comunicación que haya con la pareja también. Entonces, esos y otros aspectos son los que se toman en cuenta en la terapia sexual que se puede realizar con personas que tienen este tipo de problemática. Eso me queda mucho porque en el sondeo también le preguntaban a las personas qué podían hacer, y muchas dijeron la comunicación es muy importante, ¿no? Sí. Porque en el momento en que ya está el problema ahí,
es evidente de que está pasando algo, entonces es importante comunicarse, y creo yo que como revivir un poco el amor, ¿no? Sí. Me acuerdo que vi una película basada en esto, donde se perdió la comunicación sexual, se perdió las relaciones, entonces, ¿qué hace? El matrimonio despacha a los hijos con la abuelita, la mujer se pone un bikini bonito, ya no tiene el mismo cuerpo que antes, pero ella se pone un bikini bonito, le baila a su marido, incluso se toman 2 tragos y dice, vamos a hacer un video, ¿no? Se llama el video, entonces uno tiene que detectar el problema. Esta es la creatividad sexual precisamente, que ayuda a eliminar los problemas del deseo. Y cuando hablamos de comunicación, hay que entender también que la comunicación no solamente es, bueno, mi amor, hablemos de nuestras relaciones sexuales, no ese enfoque precisamente, sino el reconocer las sensaciones y de repente el guiar la mano de la pareja hacia ciertas zonas que para mí pueden ser agradables y viceversa, ¿no? Ese nivel de conocimiento de las sensaciones, salvando detalles de que haya una buena relación, un buen nivel de salud física, por ejemplo, incrementarían bastante los niveles de deseo en una pareja estable, digamos. Doctor, ¿le parece que vamos a ver unos cuadros donde nos dé ciertos consejos que usted nos pueda ayudar a aclarar acerca de cómo calentar nuevamente la sábana? Perfecto. Veamos. Una cita. Planeen una cita y actúen como si fuera la primera vez que van a salir juntos. Eso funciona hasta cuando es joven. El efecto... Es parte de una fantasía, digamos, es decir, encontrémonos en tal lugar como si fuéramos desconocidos. Eso forma parte de la fantasía. Eso forma parte de la fantasía, precisamente. Hagamos de cuenta ¿no? Hagamos de cuenta que es la primera cita, ¿no? ¿Cómo actuaríamos en esa situación? Eso tiene que ver mucho con la estimulación sexual que se puede dar, mejor dicho. Se crea el ambiente adecuado. Tenemos otro cuadro para revisar. Visiten un lugar al que nunca hayan ido antes. Tengan una salida muy diferente a lo que usualmente hacen. Lo nuevo los puede ayudar a encontrarse y aflorar los sentimientos que se tienen. A veces pues la casa está cargada de rutina, ¿no? Claro. A veces la casa está el cuarto de siempre, ¿no? Los niños corriendo, hasta las mascotas en algún momento son parte de la rutina que no te dejan realmente crear. A mí si mi tos me permite hablar, y la de Susana también nos hace una pausa entre medio, me parece que a veces estamos tan envueltos en la rutina que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, me parece que no hay ni siquiera que hasta para darse cuenta que estás metido en eso tenés que oxigenarte un poquito. Claro. Me parece que es tremendo. Y si hablamos de sentimientos, porque en la notita se hablaba de sentimientos, si hablamos de sentimientos, cambie los lugares, cambie las situaciones, pero no cambia la pareja necesariamente, porque asumimos que hay un sentimiento. Ahora, si no hay un sentimiento de por medio, evidentemente el cambio de pareja podría ser una opción que se baraje. El detalle es que tiene que haber variación, diversidad, lugares, momentos, situaciones, ambientes, estímulos físicos diferentes, ¿no? Caricias diferentes. Exactamente, esa es la predisposición. Nuestra mente y nuestras taras mentales y nuestros tabús en relación a disfrutar o no de la intimidad plena con nuestra pareja nos pueden llevar a destruir nuestro matrimonio. Sí, porque la relación sexual no es solamente una cuestión física, es una cuestión de cómo pensamos, de cómo pienso yo acerca de la actividad sexual con mi pareja. Una vez escuché que dijo un sacerdote, y es más, está plasmado en la Biblia, en algunos versículos precisamente, que todo lo que vos consintas dentro de la unión de tu sagrado matrimonio y la bendición de Dios está permitido, más o menos. No recuerdo ahorita textualmente, no sé si está en Isaías o en qué parte, pero es algo así más o menos que lo que se une dentro de la unión de Dios y lo que vos consentís con tu pareja. Eso significa, tiene la bendición de Dios. Claro, eso, lo que sea. Eso significa que la sexualidad las personas la tienen que vivenciar de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus principios. Si tienen principios o valores religiosos o morales de una determinada religión o de un determinado afecto, la salud sexual consistiría en vivir esa sexualidad en función a esos valores, pero no porque sea una imposición exactamente, sino porque yo considero que eso es lo correcto y que eso es lo mejor para mí. Eso sería una buena salud sexual, y no tener mitos y prejuicios en torno a la relación sexual, y lógicamente no solamente no tener disfunciones o problemas sexuales específicos. Pero tenemos otro cuadrito.
Relajación. En casos de estrés y angustia, nada mejor que entregarse a la relajación. Toma un baño caliente, escucha música suave, lee un libro en compañía de una copa de vino, etc. Uno de los primeros aspectos en la terapia sexual de todos los problemas sexuales prácticamente es que la persona, la pareja, aprenda a relajarse físicamente, porque sucede que la relajación del cuerpo hace que la mente se relaje. Y no es tan complicado como se puede pensar, así como decía ahí, escuchar música, estar en la tina, en la piscina, un pequeño masaje de la pareja, ¿no? Esos aspectos son muy relajantes. Esto de la cuestión del ambiente, ¿no? Que nos invita a veces a probar nuevos ambientes, en un lugar, qué sé yo. Una vez leí en un libro de los placeres precisamente relacionados al Kama Sutra y al sexo tántrico y todas estas cosas que la cultura india explora mucho y predica mucho. Decía que tu dormitorio tiene que ser realmente un altar, que tu cama no tiene que ser usada para otras cosas que no sean dormir y tener placer. No estoy hablando solamente del sexo genital, sino del placer en general con tu pareja. Que en tu cama no tenés que comer, no tenés que leer, no tenés que discutir, porque ese cuadrilátero es un lugar sagrado y tenés que respetarlo como tal. Para otro tipo de batalla. Exactamente. Que la iluminación dentro de este templo del placer para tu pareja incluso tiene que ser adecuada. Que los focos, por ejemplo, verdes o azules, enfrían. Entonces que vos tenías que tener, por ejemplo, para los momentos de intimidad, pañuelos rojos y vestir tus mesitas de noche, tus lucecitas, tu lamparita con pañuelo rojo, que ya te da un ambiente diferente. Claro. Utilizar la aromaterapia en tu dormitorio. Cuando querés tener más intimidad y darle un ambiente diferente, aromas como por ejemplo pachuli, otras cosas. Hay una serie de estímulos, pues, ¿no? Que se pueden utilizar. Eso se debe también a que el ser humano es bastante ritual. Fíjense que generalmente nos sentamos para almorzar en los mismos lugares. Si estamos en un aula, generalmente en los mismos sitios, tendemos a ser ritualistas. Eso enfatiza precisamente ese detalle. El lugar donde se tiene relaciones sexuales debiera ser algo dedicado exclusivamente para el placer, ¿no? De la pareja. Eso ayuda a incrementar el deseo. Artefactos electrónicos, como la televisión, por ejemplo, no tendrían que estar frente a la cama. Claro. Porque son un poco de distracción y que te absorbe energía. Así como los japoneses que piensan que los espejos, creo, no tienen que estar junto a la cama. En realidad, cualquier cosa que distraiga a la persona del estímulo sexual, lógicamente va a hacer que no se dé adecuadamente la respuesta sexual. Estar pendiente del celular, por ejemplo, o que el celular suene en un momento inadecuado de repente, o que toquen la puerta, o incluso presiones psicológicas como el hecho de que tenemos que hacerlo rápido porque después hay que hacer tal cosa o hay que hacer lo otro, o de repente llegan los muchachos o llega no sé quién, ¿no? Entonces esa presión psicológica de el poco tiempo o del tener que hacer otra cosa después, o incluso el de hacerlo por obligación, hace que la relación sexual se convierta en rutinaria, pues. Y si es rutinaria, precisamente se enfría, evidentemente. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Creo yo que es importante dar unos consejos a las personas que tienen tal vez esta situación en sus casas, unos pequeños tips para que puedan mejorar y volver a calentarse de nuevo, ¿no? En su vida sexual. Bueno, incremente el tiempo de estimulación antes de la relación sexual. Yo diría, acepte sus propias fantasías sexuales, aliméntelas. Las fantasías sexuales son el combustible de la sexualidad. Reconozca sus propias sensaciones y las sensaciones de su pareja y estimúlelas, ¿no? O sea, conozca su cuerpo, conozca el cuerpo de su pareja y utilícelo, ¿no? Yo creo que la vida sexual no envejece nunca, ¿no? Porque siempre me acuerdo de una amiga que es gaucha y me dice: vos no sabés la relación espectacular que tienen mis padres, tienen 55 y 60 años. Mi madre está en la cocina y mi padre va y le agarra las nalgas. Discúlpeme la expresión, pero es que, o sea, el deseo que ellos tienen, la vida sexual activa, es lo que los mantiene jóvenes, los mantiene felices, los mantiene con otra energía. En este momento tengo una pareja en terapia que ambos tienen 51 años, ¿no? Y ella tiene problemas de deseo sexual y él tiene eyaculación precoz a los 51 años, ¿no? Parecería de repente, y ese es un mito, creer que a esas edades como que se jubila también la sexualidad, o no. La sexualidad se la sigue vivenciando, los niveles de deseo
pueden permanecer y de hecho hasta problemas sexuales pueden aparecer, pero es precisamente porque se dan estas situaciones, porque se produce esa vivencia. Pero me encanta que tenga una pareja de 51 años que esté buscando solucionar este problema y no diga, no, es que estamos ya mayores. Claro, ya nos jubilamos. Así es. Muchísimas gracias, como siempre, al licenciado Alejandro Velarde, terapeuta sexual. Nos encanta tenerlo acá. ¿Qué quiere que le diga? Sus consejos son prácticos, directo al grano. Bueno, no, el agradecido soy yo más bien y de verdad que a mí me encanta más estar aquí conversando con ustedes. Gracias. Un gusto como siempre. ¿Hacemos una pausa? No, un corte y ya volvemos. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es pasar la hora y Bueno, de las sábanas frías nos pasamos a hablar acerca de un tema que muchas veces no le prestamos importancia o de repente muchas personas ni siquiera saben que existen. El tema del vitiligo. ¿Cómo saber reconocer cuáles son los principales síntomas? ¿Qué es el vitiligo? ¿Sabes vos qué? Son estas manchitas blancas que te aparecen en la piel a causa de una alteración en estas células que te dan la pigmentación de la piel. ¿No? Exacto. Y además te puede afectar también a los ojos y a lo que son las mucosas, ¿no? Las mucosas de la nariz, las mucosas de la boca. Pero esto simplemente como a grandes rasgos, porque el experto en materia, quien nos va a hablar acerca de tratamiento, de síntomas, de qué es la enfermedad en sí, es el doctor Gustavo Sauma, dermatólogo. Ya ha estado anteriormente acompañándonos en otros programas y hoy día viene justamente a darnos una orientación acerca de lo que es el vitiligo y cuáles son sus consecuencias también, ¿no? Qué placer tenerlo, doctor Sauma, nuevamente. Nos encantan sus intervenciones, siempre nos explica como a niñas de colegio. Hasta va a hablarnos del vitiligo y va a curar mi resfrío también. No, es siempre una alegría estar con ustedes. ¿Qué es el vitiligo? Bueno, el vitiligo es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que ataca principalmente una célula. El principal algo de esta enfermedad es el melanocito, no que esta célula es prácticamente una célula que produce el pigmento en la piel. ¿Estos glóbulos blancos las desconocen, más o menos las destruyen? Sí, no solamente los glóbulos blancos, sino que prácticamente todo el sistema inmunológico. ¿No? Entonces esta al atacarla la destruye y esa célula muere, ¿no? Y no produce el pigmento en esa área de la piel, ¿no? Entonces al ser una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que es difícil tratar, no se ha conocido todavía la causa específica por qué surge esta enfermedad. Existen varias teorías del surgimiento de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que por suerte, gracias a Dios, no es hereditaria, pero tiene un factor genético muy importante, ¿no? Claro que si los papás o los antecedentes, los ancestros han tenido vitiligo, tú tienes mayor probabilidad de tener vitiligo, ¿no? Pero no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad que te va a transmitir al tocarla al paciente o a la persona que está con vitiligo. Sí es una enfermedad que produce muchos trastornos psicológicos, emocionales. Porque no afecta nuestra apariencia, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, la mayor parte del vitiligo es un vitiligo oculto. Esta enfermedad ataca alrededor de, por cada 100 personas que somos 2 o 1 con vitiligo. ¿Nacemos con vitiligo o lo podemos desarrollar en cualquier momento de la vida? Nacemos con una predisposición para poder hacer la enfermedad durante cualquier periodo de la vida. ¿Y qué es lo que lo manifiesta? Lo activa, digamos. Existen gatillos, por ejemplo, un estrés emocional. En la mayor parte de las estadísticas, casi el 70%, 80% de los pacientes que aparece la enfermedad que surge ha tenido un trauma, un estrés, ya sea físico, ya sea emocional, o puede ser inclusive por una fricción física que tengas, ¿no? Eso desencadena todo el sistema inmunológico, la cual ataca a esta célula que ya habíamos hablado, que es la que produce el pigmento. Este pigmento se llama melanina, ¿no? Entonces, al no producirlo, produce esas manchas blancas que aparecen en el cuerpo, ¿no?
Doctor, dicen que también una infección mal curada puede desarrollar a futuro este enloquecimiento más o menos de nuestro sistema inmunológico y el vitiligo. No solamente una infección, algunas sustancias tóxicas, por ejemplo, bencenos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde los pillo y dónde no los son sustancias que uno los encuentra inclusive en los plásticos. Cuando uno consume alimentos, por ejemplo, sobrecalentados sobre plásticos, puede causar. Hablamos una de eso, ¿no? No meter plástico al microondas, por favor. Otras sustancias también pueden causar. ¿Qué es lo que pasa con la...? Podemos hablar un poquito de las teorías del origen del vitiligo. El vitiligo puede ser neurogénico, puede ser autoinmune y puede ser oxidativo, ¿no? Dentro de esas tres teorías, el oxidativo es cuando el paciente está con altísima cantidad de radicales libres, ¿no? Entonces esos radicales libres desorganizan el sistema inmunológico. Al desorganizar el sistema inmunológico, este sistema inmunológico ataca más fácilmente a estas células. Estas células que prácticamente el sistema inmunológico lo desconoce y ataca a esas células. Perdón, vitiligo principalmente en personas adultas, ¿se manifiesta también en niños? Sí, se puede manifestar en niños. Es común que se manifieste en jóvenes, ¿no? Pero se puede manifestar en cualquier época de la vida, ¿no? Es más común en niños, sí. Las áreas más predispuestas al surgimiento de esta enfermedad son los párpados, los labios, la área genital, ¿no? Entonces muchas veces, por suerte, gracias a Dios, el paciente muchas veces llega al consultorio y cree que es la única persona que tiene vitiligo porque no lo ven. La mayor cantidad de los pacientes que tenemos con vitiligo son en áreas ocultas. Ahora, dentro de la clasificación de vitiligo tenemos un vitiligo focal, tenemos un vitiligo segmentario, tenemos un vitiligo generalizado y un vitiligo universal. ¿A qué nos referimos con cada una de estas cosas? Eso yo quiero preguntar antes de que termine de desarrollar. A veces tenemos una manchita blanca que viene en la espalda y me dice es mi lunar. ¿Eso es un lunar o es un vitiligo en menor cantidad? Muchas veces lo confundimos ciertos lunares que son nevos acrómicos que no tienen pigmento, no al vitiligo. Y es muy común que llegue el paciente con la sospecha del vitiligo, porque creo que el vitiligo es una enfermedad que la gente lo recuerda más, ¿no? Y mucha gente la tiene en la imagen del lunar como una lesión pigmentada, como una lesión oscura. Pero también podemos tener nevos acrómicos que simulan ser el vitiligo, pero lunares blancos, que son lunares blancos. ¿Cuáles eran estos otros tipos de vitiligo? El principal y la mayor población de pacientes con vitiligo que tenemos es el focal, aquel oculto, ¿no? Aquel que son pequeñas lesiones. Eso no se ve. Eso no se ve, felizmente no se ve. Y hay otro vitiligo que es el segmentar, ¿no? Que ataca principalmente pequeñas porciones del cuerpo, ¿no? Que son de origen, por ejemplo, de un ramo nervioso. A veces se ven las manos. A veces se ve en un segmento en región facial o solamente en una parte del cuello, por ejemplo, como una franja. A eso le llamamos segmentar. Y el generalizado cuando ya ataca a varias porciones del cuerpo, y el universal, que ataca en todo el cuerpo, no siendo que un focal pueda 100% avanzar a un generalizado. Eso es un tema muy importante, darle la tranquilidad al paciente, porque ¿qué es lo que consultan primero el paciente? Me voy a despintar, me voy a manchar entero, doctor, ¿no? Entonces, felizmente la mayor cantidad de estos pacientes se quedan en focales, en vitiligos focales, vitiligos ocultos. Doctor, usted hablaba de que el tratamiento es muy difícil en caso del vitiligo. Ahora, ¿este tratamiento depende del tipo de vitiligo que tiene la persona o de qué aspectos depende? ¿Cuál es este tratamiento? Como al ser una enfermedad de origen multifactorial, genético, inmunológico, autoinmune, nosotros como inclusive el gatillante es un factor psicológico, entonces nosotros como médicos tenemos que adaptar la mejor terapia al paciente dependiendo del tipo de paciente que sea, porque por ejemplo no es lo mismo tratar un niño que un adulto, ¿no? Entonces dependiendo del tipo de paciente que tenemos, le ofrecemos el tratamientos tópicos con cremas, no tratamientos con inmunomoduladores, o sea, intentamos agarrar y decirle a ese sistema inmunológico para no inflame más en esta zona, no destruya más estas células. Intentamos hacer con productos, por ejemplo, corticoides, inmunomoduladores como el calcipotriol,
como el tacrolimus, ¿no? Que son sustancias farmacológicas de uso dermatológico específicamente, y sustancias que nos ayudan a revertir o hacer que esa célula migre otra vez a esa zona. Como sabemos que es una célula que produce el pigmento y que produce una defensa contra la radiación solar, ¿cuál es el mecanismo que hacemos para que esa célula migre? Irradiar, intentar irradiar y inmunomodular. Esto, doctor, ahí me queda la duda. Yo tenía la idea de que se paraba el avance del vitiligo, pero que no se podía revertir lo que ya había tomado. El daño sobre la piel, exactamente. ¿Se puede revertir? Se puede revertir. Ahora, hay vitiligos, por ejemplo, el segmentar, que ya hay una migración completa de las células, o sea, no existe célula pigmentada. Entonces, en ese caso, nosotros ofrecemos un tratamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos pequeñas porciones de la piel, ¿no?, de la región retroauricular, sobre todo es un área que nos ayuda a donar esa parte, y implantamos en las zonas donde no hay el melanocito, o sea, es un trasplante de melanocito autólogo, ese es el término científico del procedimiento. Es trasplantar, es sacar prácticamente esa célula de la región retroauricular, que obviamente no tiene vitiligo, y la trasplantamos a la zona y sembramos prácticamente la célula en esa zona. Esa siembra de esa célula hace y nos permite que el pigmento vuelva a aparecer en esa zona. En ciertos pacientes es la indicación, es una indicación quirúrgica. En una oportunidad vi que habían tratamientos alternativos, como por ejemplo el tatuaje en esas partes que han sido afectadas con la falta de células. No recomiendo, y yo creo que ningún dermatólogo recomienda el tatuaje sobre una lesión de vitiligo. ¿Por qué? Porque el tatuaje es un color fijo, que no cambia. En cambio, el color de la piel siempre cambia. En verano usted no tiene el mismo color de piel que en invierno. O dependiendo del año, por ejemplo, cuando usted es joven, usted no va a tener el mismo color de piel cuando usted tenga 40, 50 años. Entonces, la recomendación en todo paciente con vitiligo es no hacerse tatuaje. Ahora, sí camuflarlo. Tenemos excelentes maquilladoras que utilizan productos de alta calidad que te pueden ayudar a camuflarte de forma que tú no lo ves a ese paciente y no lo percibes. Inclusive a mí me pasó una vez que llegó el paciente y yo feliz, pucha, funcionó el tratamiento, fantástico, feliz. No, doctor, estoy camuflada, estoy maquillada. Ay, no quiero ser maquillada. Pero sí se utiliza como un tratamiento terapéutico, doctor, porque los ayuda mucho, ¿no? Le quiero preguntar, discúlpeme mi ignorancia, pero yo no sé, hay rumores que dicen que el cáncer, el vitiligo te puede traer cáncer. Esto, además de alterar la pigmentación de la piel, ¿te puede traer otros efectos secundarios la misma enfermedad? Sí, como no tenemos esta célula, esta célula prácticamente es como una célula que tiene un paragüita a las otras células para la radiación solar. Entonces, al no tener esta célula, este paraguas que es el protector contra la radiación solar, sí son más propensos de tener cáncer de piel estos pacientes con vitiligo. Entonces, la recomendación ya en un paciente con vitiligo es la exposición excesiva al sol, evitar la exposición excesiva al sol, pero sí tenemos muchas veces la recomendación al paciente de hacerlo ir al sol para que estimule esas células para producir vitiligo, pero controlado. Hacemos un esquema terapéutico que se le da de 5 a 7 a 10 a 12 hasta 15 minutos de radiación solar natural con producto ahora, exactamente, con una hora específica entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Pero el exceso no se les recomienda el uso de la radiación solar, por ejemplo, entre las 1 y las 2 o 3 de la mañana. Doctor, yo estuve clara con el tema del tratamiento. Si bien usted decía que no es hereditario, pero que sí puede influir un orden genético, en ese sentido, ¿existe un tratamiento preventivo? Es decir, si yo tengo vitiligo y tengo mi bebé, tengo mi hijo, ¿puedo optar por algún tratamiento preventivo o algunos tips como para evitar que pueda desarrollar estas células? Gracias a Dios, no es una enfermedad que tiene alta penetrancia. Genéticamente ese término quiere decir que te da la oportunidad que tengas hijos sin vitiligo.
O sea, la recomendación es que no te preocupes. Y no hay, por el momento, o no tengo conocimiento de algún producto que te pueda prevenir la enfermedad. Pero la recomendación en pacientes, por ejemplo, que tienen papá o mamá con vitiligo, es intentar diagnosticar de forma temprana, no en caso de que aparezcan las manchitas, y hacer un adecuado tratamiento, ¿no? Hay un tema que puede resultar muy preocupante, que es el factor psicológico detrás de todo esto. A mí me llamó la atención hace un tiempo, navegando en internet, me encontré con una modelo que no sé si ustedes la han visto, que ella tiene vitiligo. La negrita, ¿no? Es una modelo de la marca Desigual, la marca europea, española es Desigual, y que está acá, está, digamos, dentro del grupo de modelos que está cambiando los cánones de belleza y cómo estamos aceptando cosas distintas. Sin embargo, entiendo que eso está, digamos, muy acompañado de una autoestima muy alta, de una campaña y todo, pero en el mundo real y en el día a día, cuando usted tiene unos pacientes con vitiligo, me imagino que resulta vital hacer un acompañamiento psicológico cuando es muy... Sí, es importante el seguimiento del psicólogo. En estos pacientes muchas veces hacemos la derivación al psicólogo porque hemos visto que, por la experiencia que tenemos, que en niños sobre todo el surgimiento del vitiligo está acompañado de un estrés emocional, un estrés psicológico. No, pero no es una regla, no en todos los pacientes puede haber. Por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando llegan al consultorio, algunas veces la pregunta de rigor es si hay un ambiente estresante en la familia, una separación, un divorcio. Eso influye directamente muchas veces en el surgimiento en los niños del vitiligo, o de algún trauma en adultos, porque ni siquiera la edad nos salva de tener algún trauma psicológico, alguna pérdida, alguna separación, ¿no? Ahora, esa modelo, por ejemplo, está rompiendo realmente los cánones de belleza. Realmente es una mujer que se la ve hermosa con las lesiones que tiene. Sí, es una mujer bellísima. Y yo le digo eso muchas veces a mi paciente: esa mancha no tiene por qué quitarte el brillo de todo tu cuerpo, de todo tu ser que eres. Y la familia muchas veces gira alrededor de solamente esta manchita, de solamente ese problema que tiene. Y muchas veces es importante la mano artista del médico o del psicólogo que le intente sacar de ese círculo vicioso de extremo preocupación acerca de esa mancha. Existen terapias, por ejemplo, yo me gusta mucho la yoga, la meditación, y les ofrezco a los pacientes terapias alternativas con yoga y meditación, y les ayudan mucho a controlar a estos pacientes y estos factores emocionales que son muy importantes, ¿no? Muchísimas gracias, querido doctor, agradecerles a ustedes por orientarnos y por darnos este cierre, digamos, con este aspecto tan positivo que es no focalizarte, y me parece que sirve para todo, digamos. No te focalices en ese pequeño puntito. Mira el conjunto. Mira el conjunto, exactamente. El doctor Gustavo Sauma, dermatólogo experto, nos ayudó a hablar de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, como siempre. ¿Hacemos un corte? ¿Te parece? Ya volvemos. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. 60 minutos para hablar de las sábanas frías, cómo calentarlas, del vitiligo y la tos. 60 minutos para toser. No, gracias por acompañarnos. Quiero que te cures. Y disculpen todas las molestias. El esfuerzo lo hacemos por estar aquí porque nos encanta compartir con ustedes. ¿Sí, no? Con todo. Ya la orquesta completa. El coro. Bueno, agradecer a las tiendas que nos acompañan todos los días y nos visten de pies a cabeza. Calzo los bellísimos zapatos de Paso. Mi vestuario es de morena rosa. Mis accesorios, incluidos este cinturón de cuero de cocodrilo, son de Claudia Mercado. Y mi arreglo personal 0722. Yo con los pies bien abrigaditos con mis botas para el otoño-invierno de Paso. Quiero agradecerle a Sexto Sentido con mis camisas de seda de Dudalina por vestirme todos los días, y a Ozono por ocuparse, como siempre, de mi arreglo personal. Gracias a Scarpe por estos hermosos zapatos que me da hoy. Gracias a Laranja por mi vestuario, muy moderno, muy cómodo. A 0722 por mi arreglo personal, y la Cermet por el cuidado de mi piel. Muchas
Muchas gracias a Cristófoli por mis sandalias el día de hoy, bellísimas, con sus flequitos. También a Claudia Karen por mi vestuario, una faldita con chaquetita de la última colección. Y también a Mariana Rosas de Mam Urubó por mi arreglo personal de todos los días. Ahora sí, terminamos y nos queremos invitar a que nos sigan en Facebook como Palabra de Mujer y le den me gusta a nuestra página para que puedan saber todo lo que sucede en el programa y también para que nos den sus opiniones, que es muy importante. Llegamos al final, se acabó. Gracias como siempre, Bolivia. Chau, chau. Chao, buenas tardes.